vamos a ver ahora lo que es el posicionamiento flotante. Cómo nosotros podemos convertir un elemento HTML en un elemento flotante. Para esto vamos a ocupar una propiedad CSS que se llama float. Y lógicamente esto se lo vamos a aplicar a elementos de bloque. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría acerca de esto. Acerca de la regla CSS float. Dice, convierte un elemento de bloque en un elemento flotante. Oigan bien, convierte un elemento de bloque en un elemento flotante. Vale, ahora, para entender qué es lo que pasa con un elemento flotante, nosotros es como que nosotros estuviéramos, digamos, en una casa, nosotros estuviéramos, digamos, en un piso de una casa o en un piso de un edificio, nosotros tuviéramos, ¿cómo se llama? Todos los muebles, y de repente uno de ellos flotara y quedara encima de todos los demás. Entonces, eso es lo que pasa con estos elementos. Estos elementos no son elementos flotantes, no lo son, pero se convierten en elementos flotantes y flotan dentro del elemento que los contiene. No se salen del elemento que los contiene, flotan dentro del elemento que los contiene, o sea, dentro del elemento contenedor. Ahora, la regla float recibe, aquí dice, recibe los siguientes parámetros: el parámetro left y el parámetro right. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos un elemento div, que es este de acá. Vamos a simular que tenemos un elemento contenedor que contiene también 3 div adentro, que tiene un ID llamado cuerpo, que es este recuadro que vemos acá. ¿Ya? Ahora vamos a suponer que dentro de este div que tiene un ID de cuerpo, hay tres div adentro de él. Él contiene 3 div. Estos 3 div tienen una anchura y tienen una altura. Como pueden ver, una altura, el primero tiene una altura de 100 px y una anchura del 25% con respecto al elemento que lo contiene. El segundo, por ejemplo, tiene una altura de 150 px y 30% de ancho con respecto al elemento que lo contiene. Y el tercer div, como podemos ver, tiene una anchura del 35% y 200 px de alto. El primer div le hemos puesto un nombre al ID de C-izquierdo, a cómo se llama al de más abajo, al que le sigue, que en este caso es este de acá. Le hemos puesto un ID de C central y al último le hemos puesto un ID de C derecho. Le hemos puesto, así es como los interpreta el navegador. Así es como los interpreta el navegador, aunque por ejemplo, digamos, como les digo, tendríamos que aplicarle propiedades de borde para poder ver los bordes, pero vamos a suponer ahorita que podemos ver el borde, ¿ya? Aunque le digo, en un navegador, así es como el navegador los interpreta, lo único que no veríamos los bordes. Bien, entonces esa altura y esa anchura se las he agregado yo por medio de CSS. Vamos a suponer que se las hemos dado por medio de CSS y le hemos puesto este código CSS. Hemos creado una capa para el primer div, otra capa para el segundo div y otra capa para el tercer div, donde dice que el primero tiene un ancho del 25%, el segundo, que es este, va a tener un ancho del 30% y el tercero un ancho del 35%, y cada uno con su altura, el primero de 100 px, el segundo de 150 px y el tercero de 200 px. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que miren, como los elementos div son elementos de bloque, como ustedes pueden ver, aunque ellos no abarquen todo el ancho, aunque los hemos forzado, miren,
los hemos forzado, porque ellos por naturaleza agarran todo el ancho. Pero al ponerles la propiedad width, hemos limitado su ancho. Hemos limitado el ancho que tienen. O sea, los hemos forzado a que no tengan todo, no abarquen todo el ancho. Aunque ellos no abarquen todo el ancho, miren, por ser elementos de bloque, ellos siempre comienzan a partir de la siguiente línea. Miren, uno después del otro. No se ubican a la par. Miren, aunque no abarquen todo el ancho. Aunque no abarquen todo el ancho. Entonces nosotros lo que queremos es poner cada uno de estos divs en forma como que si fueran columnas. Aquí el primero, aquí el segundo y aquí el tercero. Eso es lo que nosotros, digamos, podemos pretender en un momento dado. Entonces tenemos que manipular estos elementos del bloque para que se puedan, digamos, ubicar a donde nosotros queramos, ¿ya? Aunque sean elementos de bloque y aunque tengan la propiedad de comenzar en la siguiente línea, pero nosotros tenemos que saber que los tenemos que manipular para que estos se puedan ubicar como nosotros queramos. Entonces, para que nosotros podamos hacer eso, nosotros tenemos que convertirnos en elementos flotantes. ¿Cómo los convertimos en elementos flotantes? Los convertimos en elementos flotantes con la regla float. ¿Ya? Entonces, si yo vengo y le pongo, por ejemplo, aquí, float, left. Left es izquierda en inglés. Left. Entonces yo le estoy diciendo que el div que tiene el ID C, izquierdo, le estoy diciendo que el que tiene de nombre, que tiene un ID de nombre C izquierdo, al ponerle propiedad float left, le estoy diciendo que flote a la izquierda. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él lo que va a hacer es que él se va primero a convertir en un elemento flotante, ¿ya? Un elemento que va a flotar por encima de los demás elementos. Pero no solo eso, sino que también él se va a ubicar más a la izquierda siempre y cuando no haya otro elemento que sea flotante. Siempre y cuando no haya otro elemento que sea flotante, ¿ya? Y va a flotar adentro del elemento que lo contiene. Ahora, si yo aquí en vez de ponerle float left, le hubiera puesto float right, él va a flotar pero a la derecha, ¿ya? Pero en este caso, como le he puesto float left, él va a flotar a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si yo al primero le pongo float left? Y a los demás no les pongo el atributo float, no les pongo que sean elementos flotantes, sino que solo los dejo como elementos normales, elementos de bloque normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el siguiente elemento de bloque, que no es flotante, se va a ubicar por debajo del elemento flotante, tal y como lo podemos ver acá. Miren, el div central, el div con el ID central, que es este, automáticamente sube y se ubica, miren, debajo de el que es C izquierdo, miren, del que es C izquierdo. Entonces automáticamente se ubica debajo, o sea que podemos ver que el otro está flotando por encima de los demás. Ahora, para que nosotros podamos ubicarlos como que fueran columnas, entonces nosotros tenemos que aplicar el atributo floatless a todos los divs. Float left. A todos los, tanto a este div que tiene el ID C izquierdo, como al div que tiene el ¿cómo se llama? ID C central, como al div que tiene el ID C derecho. A estos tres divs les tenemos que aplicar la propiedad float left. Y lo que va a pasar es que este va a flotar, este se convierte en un elemento flotante y flota a la izquierda. Se posiciona más a la izquierda porque no hay otro elemento flotante. Pero el siguiente, este siguiente que sigue, como ya hay un elemento que es flotante, ojo, que es flotante, más a la izquierda, él se va a ubicar tan a la izquierda como pueda.
tan a la izquierda como pueda. Si hay otro elemento flotante, él va a respetar el elemento flotante que está ahí y se va a ubicar tan a la izquierda como él puede ubicarse. Entonces se ubica a la par de él. Y el otro así sucesivamente se ubica a la par de él, ¿me entienden? Entonces ya quedarían así. Bien, aquí tengo un archivo HTML que se llama posicionar.html que contiene las etiquetas básicas, que son estas de aquí arriba y estas de aquí abajo, y también contiene un div que se llama cuerpo, que es el que vimos en la parte teórica, que se llama cuerpo, que contiene tres div. C izquierdo, le he puesto un texto intermedio solo que dice izquierdo, solo para poder identificarlos a la hora que los veamos en el navegador. Contiene otro div que se llama central, que le he agregado un texto también abajo del div con el id C izquierdo. Y por último tenemos un div con un id que se llama C-derecho, ya, el cual contiene un texto también alusivo a él. Bien, este documento HTML que lo he creado para corroborar la parte que vimos en la teoría, la parte que acabamos de ver en la teoría, manda a llamar a un archivo CSS que se llama flotando.css. ¿Ya? Entonces, voy a abrir flotando.css. Como podemos observar, los voy a poner los dos a la par. Como podemos observar, miren, C izquierdo, he creado una capa para el div que se llama C izquierdo, los cuales tienen un color de fondo. Bueno, pero voy a empezar del primero. He creado una capa para el div que contiene a los tres div. El contenedor de los tres div se llama cuerpo. Le he puesto un color de fondo. El color de fondo es como se llama, dev 887, este color que está acá, este color como café un poco claro. Le he dado un width del 80% para que no sea del mismo tamaño del body. Le he agregado 10 píxeles más. Le he puesto 460 px. En la teoría lo vimos con 450. Solo es por cuestión didáctica que veamos para que identifiquemos bien cada div. Y le he puesto con margin auto, hecho que ese div se quede centrado, a comparación de quede centrado en la pantalla principal del navegador. Bien, como dijimos, el div con el id cuerpo le he puesto un color de fondo, café claro, un ancho, un alto, y lo he posicionado al centro. Ahora, este div cuerpo contiene tres div, a los cuales también, para poder identificarlos, les he agregado, como se llama, he creado una capa para cada uno de ellos. Por ejemplo, para el que es ¿cómo se llama? El primer div que tiene id C izquierdo, vengo yo y he creado una capa con el mismo nombre, C izquierdo, lógicamente para darle un color de fondo, el cual es, por ejemplo, este celeste como un poco claro que se mira acá. Le he dado el ancho que vimos en la teoría del 25% y una altura de 10 px. Luego, al siguiente div que contiene el div cuerpo, el div que se encuentra un poco más abajo del div C izquierdo, que tiene el id C-central, también le he agregado un color de fondo. El color de fondo que le he agregado es, ¿cómo se llama?, de color gris, A9, A9, A9. Y
le he dado el ancho visto en la teoría del 30% y una altura de 150 px. Y por último, el último div que contiene un ID que se llama C-derecho, he creado una capa para él con un color de fondo que es FF00, que es este color como agua, un celeste claro encendido, y como se llama, le he dado el ancho del 35% y una altura de 200 px, que fue como lo vimos en la teoría. ¿Ya? Ahora bien, esto que nosotros estamos viendo acá, todos estos divs, al verlos con el navegador, se nos muestran de esta manera. Aquí podemos ver el div contenedor, que es el div con el ID cuerpo. Aquí podemos ver el div C izquierdo, C-izquierdo. Aquí podemos ver el div C-central. Y aquí podemos ver el guión el div podemos ver el div con el ID de nombre C-derecho. Podemos ver cada uno de los tres div que están adentro lógicamente del div cuerpo, cada uno con el texto alusivo que le pusimos, vea, izquierdo, central y derecho. Ahora, como lo que queremos es convertir estos tres div en elementos flotantes para que se puedan mostrar en columna uno a la par del otro, el izquierdo obviamente más al izquierdo, el central en medio y el derecho más a la derecha de todo, ¿ve? Entonces para eso nosotros vamos a, con el atributo float, en la capa correspondiente a cada div, vamos a, por ejemplo, a convertirlos en elementos flotantes. Le damos float y le damos left. Y convertimos C izquierdo en un elemento flotante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y vean, tal como vimos en la teoría. Miren, los otros div se colocan por debajo de él. Miren el div central, se coloca por debajo de él. Igual en el caso, digamos, del div derecho, si central fuera flotante, derecho se ubicaría abajo de ellos. Pero miren, el div con el ID C-izquierdo flota por encima de ellos. Ahora vamos a ver, vamos a convertir central en un elemento flotante. Vamos a convertir, ¿cómo se llama? C central, el div C central en un elemento flotante. Va a pasar de ser bloque a ser flotante. Vean, vean, miren como derecho se ubica como derecho está ubicado abajo de los dos, y vean cómo los dos se van ubicando a izquierdo, se ubica más a la izquierda que todos. Central, como le he dado que sea un elemento flotante, pero que sea un elemento flotante que se va a ubicar a la izquierda, pero como ya existe un div que está más a la izquierda que todos, que es C-izquierdo, entonces él se ubica a la par del que está más a la izquierda, a la par del que está más a la izquierda, pero siempre del lado izquierdo. Entonces, y ahora, por ejemplo, vamos a hacer elemento flotante, el último, ¿ya? Float left, ¿ya? Y como pueden observar, vean, aquí tenemos ya los tres en, ¿cómo se llama? En los tres flotando, cada uno más a la izquierda, siempre y cuando respetando al otro elemento flotante que se encuentra a la par. Ahora, nosotros pudimos haber cambiado la propiedad y en vez de ponerle float left, haberle puesto float right, por ejemplo, al último. ¿Qué hubiera pasado? Veamos qué pasa ahorita. Vean cómo él, miren, se flotó a la derecha, ya no a la izquierda, sino que flotó más a la derecha. Más a la derecha, vean. Entonces, vean cuál es la diferencia.
Entonces, igual si le hubiera puesto float a los demás, lo que hubiera pasado es que se hubieran colocado más a la derecha siempre y cuando no hay un elemento flotante. Siempre y cuando, o sea que se hubiera buscado más a la derecha, pero si hay otro elemento flotante, a la derecha se hubiera ubicado a la par del otro elemento flotante. ¿Ya? Entonces, pero lo voy a dejar en este caso con left, solo para ejemplificar lo de la teoría. ¿Ya? Bueno, y podemos ver que, miren, como la anchura es menor del 100% en la suma de los tres, sobra un espacio del 10%. Lo importante también aquí es ver que estos div tengan una anchura acorde y que quepan en el espacio a lo ancho. Porque si los div en lo ancho en porcentaje son más grandes, lógicamente no aparecerían a la par, sino que se irían abajo. Bueno, nos quedamos hasta aquí.